Las Biblias en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Ponemos de pie en reverencia a las Escrituras y leemos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita es tu palabra, Señor. Y en esta hora rogamos tu asistencia, dependiendo de ti, para que nos enseñes y nos hables a nuestras vidas y que tu iglesia sea edificada, Señor. Usa mi vida, úsame, Señor, para poder hablar y ser claro a mis hermanos. Y que mis hermanos puedan estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Me gustaría hoy hablar de la importancia de mantener el Evangelio en el centro de nuestras vidas. La importancia de mantener el Evangelio en el centro de nuestras vidas. El Evangelio, todo comienza con Dios. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él ha creado un mundo maravilloso. Todo lo que hay en Él es asombroso. Dios creó al ser humano y lo puso en ese mundo que Él mismo creó, para que el hombre viviera en este mundo, el cual Dios es el dueño. El Salmo 24:1 nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él creó al hombre para que disfrutara de una relación con Él, para que glorificara su nombre, para que viva de una manera obediente, para que disfrute una relación con su Creador. Pero podemos ver a lo largo de las Escrituras que el hombre se ha rebelado. El primer hombre, Adán, se rebeló contra Dios. Y desde allí el hombre se rebela contra su Creador. Cada criatura que nace, cada bebé que nace en esta tierra, nace en rebelión contra Dios. Nace en enemistad con Dios. Cada ser humano aborrece a Dios en lo más profundo de su corazón. No quiere saber nada con Dios. No le importa quién es Dios. Y el hombre desobedece deliberadamente los mandatos de Dios. Pero cada ser humano, dicen las Escrituras, que habrá, luego de nuestra muerte, un juicio. Habrá un juicio y delante nuestro y de cada persona estará el Dios que es un juez justo, que es un Dios santo, que no tendrá por inocente al malvado. Además, Él es santo, Él es diferente a todo, Él es sin pecado, Él aborrece la maldad, aborrece la maldad. Él aborrece todo tipo de mal, el mal que tú te puedas imaginar o el que tú no te puedas imaginar, ese mal aborrece Dios.
y todas esas personas serán condenadas. Serán condenadas. Culpables serán condenadas al infierno eterno, donde allí en ese lugar van a recibir la paga por su pecado, por aborrecer a Dios, porque conociéndolo a Dios no lo tomaron en cuenta. Y van a recibir la justa ira de Dios. A menos que creas en el Evangelio. A menos que creas en el Evangelio. Y el Evangelio es una noticia maravillosa. El Evangelio es la buena noticia. La mala noticia es que el ser humano sin Dios está perdido. Pero la buena noticia es que Dios vino a este mundo. Dios vino a este mundo. Dios vino a este mundo. Se hizo hombre. Cristo. Cristo vino a este mundo. La segunda persona de la eternidad, de la Trinidad. Allí en su eternidad vino aquí. Pisó el suelo. Respiró el polvo de la tierra. Él vivió una vida perfecta. Nadie pudo decir que Él pecó. Él murió en la cruz. Voluntariamente entregó su vida en la cruz. Y luego resucitó. La muerte no pudo con Él. La muerte no pudo con nuestro Señor. Y Él está a la diestra de Dios. Vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Él sufrió la muerte que tú y yo deberíamos haber sufrido. Y si tú te arrepientes de tu pecado, si tú abandonas tu pecado, si tú das la espalda a tu pecado y confías en lo que Cristo ha hecho, en lo que Él ha hecho en la cruz, te aseguro que Él borrará todo tu historial de pecados. Borrará todo tu historial de pecados y nunca más los recordará. Y Él te perdonará y vivirás para siempre con Él. Gozarás de una hermosa relación con Cristo, aquí, ahora, y luego cuando partamos o Él nos venga a buscar en los cielos para siempre. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos creyentes solemos pensar muchas veces, que el Evangelio es solamente para los perdidos, para los incrédulos. Una vez que me he convertido, el Evangelio no lo necesito. Pensamos erróneamente. Pero me gustaría que podamos ver qué importante es el Evangelio para nuestra vida diaria. Para nuestra vida diaria. Es esencial que el Evangelio esté en el centro de nuestras vidas. Quizás digas, pero ya conozco el Evangelio, hermano. Voy a predicar, predico en mi trabajo, predico a mi familia, predico a mi vecino. Sí, lo sé. Sé que quizás lo sabes. Pero déjame preguntarte algo. ¿Está tu vida centrada en el Evangelio? ¿Es el Evangelio el centro de tu vida? Uno de los síntomas que podemos ver cuando no estamos centrados nuestras vidas en el Evangelio es que nos falta gozo, no tenemos gozo, no hay crecimiento espiritual en nuestra vida, falta pasión a nuestro amor por Dios. Y posibles causas pueden ser, que al menos yo he experimentado, es el tener pensamientos y el vivir una vida legalista. Tener pensamientos legalistas y vivir una vida legalista. Tener pensamientos y sentimientos de culpa, de condenación. Muchísimos de nosotros manejamos con torpeza la verdad más importante de las Escrituras, la verdad central de la Biblia, y por lo tanto sufrimos las consecuencias.
No es demasiado tarde, mi hermano, para poder cambiar, para poder repetirnos, para poder restablecer la verdad obvia como la verdad más importante de nuestras vidas, el Evangelio. Podemos ver que la clave para el gozo, para el crecimiento, para la pasión, en nuestro amor por Dios, no está en nosotros. No está en ti, no está en nosotros. Está delante de tus ojos. Está en las Escrituras y es el Evangelio. Hay muchas buenas causas, hay muchas buenas actividades que pueden ocupar nuestro tiempo, que pueden ocupar nuestra atención, pero nada es capaz de sustituir el Evangelio en la vida cristiana. Antes que seamos capaces de hablar acerca de cómo vivir vidas centradas en el Evangelio, tenemos que identificar en qué está centrada nuestras vidas. ¿En qué está centrada nuestra vida? ¿Qué es lo principal para nosotros? ¿Qué es nuestra prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que constantemente estás hablando? ¿De qué es de lo que tú hablas constantemente? Tal vez sea tu familia, quizás el matrimonio, quizás el noviazgo, quizás áreas en las que tú estás sirviendo a la iglesia. Todas son cosas buenas, pero lo principal en nuestra vida debe ser el Evangelio. El Evangelio debe apasionarnos. Tenemos un reto diario en nuestra vida. Cada día enfrentamos la tentación de apartarnos del Evangelio de Jesús. Y me gustaría que podamos ver cuáles son las tendencias principales que son capaces de alejar nuestros corazones del Evangelio. Y como bien dije, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Significa basar nuestra relación con Dios en base a nuestro rendimiento, a nuestro desempeño personal. Y por segundo, la condenación. Significa estar más concentrado en nuestros pecados que en la gracia de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Podemos recordar allí cuando Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora se lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Podemos ver que en la iglesia primitiva el legalismo había confundido el rumbo de los hermanos. Algunos de ellos habían sido desviados por distintas partes, confiando en sus obras y en que eso agradaría a Dios. Y eso hoy sigue siendo tan destructivo como lo fue antes. Sigue siéndolo. Por eso es importante que podamos entender qué es un legalista. Un legalista no es alguien que tiene más reglas que tú y que yo. Muchísimos de nosotros tenemos esa idea quizás equivocada de alguien legalista como alguien que no va al cine, o que no ve la televisión. El legalismo es mucho más sutil y mucho más serio que eso. Legalismo es la búsqueda para conseguir el perdón y la aceptación de Dios a través de mi obediencia a Él. Buscar conseguir el perdón de Dios, la aceptación de Dios a través de lo que yo hago. Un legalista es cualquiera que se comporta como si pudiera ganarse la aprobación de Dios, el perdón de Dios, a través del desempeño personal. Thomas Schreiner dice: el legalismo se origina
en la adoración propia. Presta atención. El legalismo se origina en la adoración propia. Dice, si la justificación de las personas, si las personas son declaradas justas delante de Dios a través de su obediencia a la ley, son ellas quienes merecen gloria, son las personas que merecen honor, son las personas las que merecen alabanza, dice él. En otras palabras, el legalismo significa que la gloria es para las personas en vez de que sea para Dios. ¿Puedes ver cuán serio es esto? El legalismo dice que la obra de Cristo es innecesaria, que la obra de Cristo es insuficiente. Le dice a Dios, la cruz no es suficiente. La cruz no es suficiente. Yo necesito añadir mis obras para ser salvo. Y estoy seguro, hermano, que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir estas cosas. Ninguno de nosotros. Pero cuando apartamos nuestra atención del Evangelio, poco a poco, de una manera sutil, el legalismo tuerce nuestro pensamiento hasta que nuestra vida hace suya esta declaración. ¿Cómo distinguimos en nuestras vidas el legalismo? ¿Cómo distinguimos el legalismo en nuestra vida? Recuerdo hace unos meses atrás, estaba viendo un video de uno de mis hermanos que él es jugador de fútbol y es arquero. Y él estaba en un entrenamiento particular para arqueros y se encontraba él en el arco. Delante de él había una soga a 1 metro y 3-4 metros más adelante había una fila de pelotas, de balones, y atrás su entrenador pateándole los balones. Y podía ver cómo mi hermano saltaba esa soga y se esforzaba para ir a buscar la primera pelota que le pateaban a una punta. Y después se esforzaba y saltaba otra vez para saltar a la otra punta para alcanzar la pelota. Y yo del otro lado, wow, cómo se esfuerza, y desesperadamente. Y decía, no, esa pelota no va a llegar. Y se esforzaba y al último segundo sacaba la pelota del arco. Desesperadamente se movía hasta que el último segundo... Bueno, ahora hablemos de un arquero llamado Federico, basado en una historia real. Aunque esto no va a involucrar pelotas, ni un arco, ni un entrenador, la vida de un legalista puede llegar a ser tan desesperada como el arquero por evitar que la pelota entre en su arco. Así que aquí tenemos a Federico, un nuevo creyente, que tiene mucho que aprender de la vida cristiana y recién comienza. Un domingo él se encuentra en el culto y el predicador dice, abramos en Romanos. Y un hermano al lado de él ve que a Federico le cuesta mucho encontrar Romanos. Luego de la reunión se acerca a este hermano y le dice, Fede, ¿qué pasa? ¿Sos de leer regularmente las Escrituras? Y le dice, no, sí, ¿cómo que no? Leo algunas, solo busco algunas partes en diferentes lugares. No me digas que estás leyendo al azar, le dice este hermano. Esa no es la mejor manera. Así que este hermano le dice, necesitas leer la Biblia con seriedad. Después te envío un WhatsApp, un plan de lectura para leer las Escrituras en 1 año. Un poco cada día vas a leer las Escrituras en 1 año. En 1 año voy a leer, sí. Bien. Ahí está Federico colocando frente a él la primera pelota llamada lectura bíblica. Así que luego de unos meses, otro hermano se acerca a él. Hermano, tú deberías meditar en las Escrituras y le explica ahí. Bien. Así que Federico comienza la lectura bíblica diaria, meditación. Luego lo invitan a la reunión de varones, a la iglesia. Bien, comienza a venir. A los días lo agregan a un grupo de oración para orar por temas variados. Y sigue agregando balones allí delante de su arco. Lectura bíblica, meditación, reunión de varones, oración. Luego su pastor habla acerca del ayuno. Así que Federico empieza a ayunar. Empieza fielmente a ayunar.
y uno tras otro, una actividad tras otra, actividades espirituales que él va agregando a su vida. Actividad y más actividades, que por cierto son muy importantes, son muy buenas para nuestras vidas. Pero él, sin darse cuenta, permitió algo muy peligroso, lo que Dios tenía la intención que fuera un medio para que él experimentara la gracia de Dios. Federico lo cambió para ser un medio por el cual él se puede ganar la gracia de Dios, el favor de Dios, la aprobación de Dios. En vez de ser una expresión más de su confianza en la obra de Cristo en su vida, sus actividades se convirtieron en pelotas que él desesperadamente quería alcanzar. Y el cambio se ve sencillamente los domingos. Allí lo tienes a Federico, en el fondo, sobre sus pies, parado. Él canta y alaba a Dios con pasión y con seriedad. ¿Por qué? Porque tuvo una buena semana y ninguna pelota entró en su arco. Así que él está allí. Sin embargo, el otro domingo, después de una semana que le entraron varias pelotas, él duda acercarse a Dios. Le resulta difícil adorar de una manera espontánea a Dios, porque siente que Dios lo va a desaprobar. Su confianza no está en el Evangelio. Su confianza no está en Cristo. Su confianza está en lo que Él puede hacer, en su desempeño, el cual no había sido muy bueno en los últimos días. Mi hermano, ¿te identificas en algo con esto? ¿Ves señales de legalismo en tu propia vida? ¿Te encuentras más consciente de tu pecado que de lo que Cristo logró en la cruz? ¿Te falta gozo? No te desanimes. Veamos cómo el Evangelio nos libera de las tristes reglas del legalismo. Primero quiero aclarar algo. Quiero aclararte. Que quede claro que el que nosotros nos libremos del legalismo no significa que tú no debes leer las Escrituras. No significa que tú no debes orar a Dios. No significa que tú no debes ayunar a Dios. No significa que tú no debes estudiar las Escrituras. ¿Ok? Si tú deseas crecer en tu vida, necesitamos aprovechar los medios de gracia que Dios nos ha provisto. El asunto no es nuestro motivo y nuestra comprensión, es que podamos comprender qué significa ser salvos por gracia. Por eso me gustaría ver dos cosas: la justificación, la obra consumada de Cristo, y la santificación, que es una obra constante en nuestras vidas. La justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21. Lo leemos juntos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Tenemos para leer un poco. Muy bien. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley.
¿Recuerdas lo que pasó aquel día que te arrepentiste de tus pecados? ¿Que confiaste en Cristo como tu Salvador? Fuiste justificado. Fuiste declarado justo delante de Dios. Es importante esta palabra, justificado. Se refiere a tu situación delante de Dios, que es un juez justo, santo. Cuando pones tu confianza en el Señor, Dios el juez justo declara que tú eres justo y te transfiere a ti la justicia perfecta de Cristo Jesús. En el primer momento que tú crees, tu pecado pasado deja de existir. No tuviste que hacer nada bueno para compensar tu desobediencia. Nada tuviste que hacer. Dios te perdona de manera completa y total. Y no solo tu pecado fue borrado, sino que se te acredita a ti la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y también la santificación, que es una obra constante en nuestra vida, una obra progresiva. Y el poder del Evangelio no termina con la justificación. Cuando Dios declara justo a un pecador, enseguida comienza algo. Comienza el proceso de que ese pecador va a ser transformado, va a ser cambiado a la imagen de su Hijo, Jesús. A través del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, vamos a crecer en santidad. Nuestra santificación va a ser progresiva. Esta obra constante es lo que llamamos santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Pablo dice, escribiendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Trabajen en su vida, en su santificación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer, el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Así que santificación es un proceso. Es un proceso. El proceso de llegar a ser más como Jesús, de crecer en santidad, comienza en el instante que nos convertimos y no terminará hasta que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. La santificación trata acerca de nuestras decisiones, de nuestro comportamiento. ¿Involucra trabajo? Sí. Con el poder del Espíritu Santo trabajamos, nos esforzamos, luchamos con el pecado. Sí. ¿Estudiamos las Escrituras? Sí. ¿Oramos? Sí. ¿Huimos de la tentación? Es importante que podamos comprender claramente qué es la justificación y qué es la santificación. Si no las comprendemos, seremos totalmente vulnerables al legalismo. Así que justificación es nuestra posición delante de Dios, declarados justos cuando no lo éramos, por la obra de Cristo, declarados justos. Y nuestra santificación tiene que ver con nuestra vida práctica. ¿Puedes ver la diferencia? El error del legalista es que él confunde su participación progresiva en el proceso de salvación con la obra consumada de la justificación. Él cree que obedeciendo las Escrituras, él va a ser justificado. Pero el cristiano ya ha sido justificado, ahora está siendo santificado. En otras palabras, él piensa que buenas obras que él pueda hacer van a aportar algo a su justificación. Pero las Escrituras nos dicen algo. En Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser declarado justo delante de Dios. Nadie gana la aprobación de Dios. Nadie gana el amor de Dios por hacer buenas obras. Ninguno de nosotros puede añadir nada a la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente.
Es suficiente, no como los Gálatas. Los Gálatas querían agregar cosas al Evangelio, a la obra de Cristo. No, la obra de Cristo es suficiente. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él satisfizo la ira de Dios. Él tomó nuestro lugar. Nuestra participación en el proceso de santificación viene solo después que Dios nos acepta y que nos hace justos delante de Él por medio de la fe en Jesús. De manera que sí debemos trabajar en nuestra salvación. Trabajamos mucho al obedecer la palabra de Dios, leemos las Escrituras, oramos, ayunamos, estudiamos las Escrituras, compartimos el Evangelio, servimos en la iglesia. Sí, Dios nos ordena en su palabra y a Él le agrada que hagamos estas cosas y trae bendiciones sobre nuestras vidas. Y también me gustaría que podamos ver la tendencia que nos aparta del Evangelio. Otra de las tendencias que tenemos es de los pensamientos condenatorios. Tener pensamientos de condenación. Y apartados del Evangelio, la condenación es normal. Sin Jesús, todos merecemos condenación y el castigo por el pecado. Pero Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay ningún pecado que un creyente pueda cometer en el pasado, en el presente o en el futuro que se le pueda contar en su contra. Porque el castigo pleno, completo, ya fue pagado por Cristo. Ya fue pagado por Cristo. Y la justicia de Cristo ha sido dada a ti, al creyente. Ningún pecado revierte la decisión que ya ha tomado, la decisión legal de declarar justo a un pecador por la obra de Cristo Jesús. ¿Recuerda Romanos capítulo 8, versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Los pensamientos de condenación son algo con lo que luchamos a diario. Muchas personas luchan en distintos niveles. Es un error pensar que es solamente un problema para personas que han caído en pecados graves o mayores. Y esto podemos verlo cuando llegamos a sentir condenados por cualquier pecado, pasado, presente, grande o pequeño, que tú ya has confesado y te has arrepentido. Tienes un sentimiento de culpa. Sientes vergüenza sobre esos pecados que ya tú has confesado, que ya tú te has arrepentido. ¿Y estás permitiendo eso en tu vida también? Muchas veces permitimos. Y nos enfocamos en nuestro pecado más que en la gracia que hay en Cristo. Mi hermano, no sigas llevando esta carga, porque el poder del Evangelio, tú puedes ser libre de condenación. Pero no libre en gran parte, completamente libre de condenación. No creas la mentira de que cultivar pensamientos condenatorios, sumergiéndote en la vergüenza, de alguna manera tú vas a agradar a Dios. Ni que tampoco tener un sentimiento de culpa va a promover santidad, madurez a tu vida. Dios es glorificado cuando creemos con todo nuestro corazón que los que confían en Cristo nunca pueden ser condenados. Y nosotros, por querer vivir centrados en el Evangelio, con frecuencia enfrentaremos vergüenza por la propia corrupción de nuestro pecado, por la gravedad del pecado personal. Y lo haremos con sinceridad. Y esto es una realidad, pero aún así la muerte, la resurrección de Cristo por el perdón de pecado es otra verdad aún mayor. De ninguna manera
intentes luchar contra los pensamientos de condenación por medio de promesas de orar más. Ahora sí voy a orar más, voy a ayunar más para calmar tu conciencia, de estudiar más las Escrituras. ¿Cómo luchamos? Confiesa tu pecado. Ve a Dios, confiesa tu pecado y cree. No busques sentir, porque eso es lo que buscamos, sentir el perdón de Dios. Nosotros debemos creer que Dios nos perdona, creer que Él nos perdona. Debemos ejercitar el don de la fe que el Señor nos ha dado para creer que Jesús murió por cada uno de los muchos pecados que hemos cometido, que nos trajeron esos pensamientos de condenación, los cuales ya hemos confesado, que ya nos hemos arrepentido. Y la libertad de estos pensamientos condenatorios no requiere que nosotros, ni tú ni yo, olvidemos ni tampoco neguemos la profundidad y la corrupción de nuestros pecados. No. William Blau dice: podemos condenarnos justamente como los mayores pecadores que conocemos, porque sabemos más de la locura de nuestro corazón por lo que hacemos que de las otras personas. Qué gran verdad. Qué gran verdad. Podemos condenarnos como los mayores pecadores porque nos conocemos. Conocemos la locura de nuestro corazón, más de la que tú conoces la de tu hermano. Admite que eres el peor de todos los pecadores. Admítelo. Reconoce que eres el peor, que eres indigno, que eres merecedor de condenación. Sí, pero no te quedes allí. Hermano, no te quedes allí, sino que tú corre a Jesús. Corre al Señor y regocíjate en el Salvador. El que vino a salvar al peor de los pecadores. Al peor de los pecadores. Y confiesa como Pablo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice él: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Soy el peor de los pecadores. Sí, reconócelo, pero no te quedes allí. Corre a la cruz, corre a Cristo, corre al Señor. Regocíjate con Él de que Él te ha perdonado. Me gustaría que podamos ver maneras prácticas en las que nosotros podamos luchar día a día con esto y centrar nuestras vidas en el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Bien decía nuestro hermano Jorge hoy en la clase de Fundamentos de la Fe, debemos predicarnos el Evangelio diariamente. Buscar maneras en las cuales podamos sumergirnos cada momento en el Evangelio de Cristo Jesús. Jerry Bridges, conocido autor, dice en su libro La disciplina de la gracia: predicarse el Evangelio a usted mismo significa que continuamente se va a enfrentar a su propio pecado. Pero luego usted va a volar a Jesús a través de la fe en su sangre derramada y en su vida justa. Predicarse el Evangelio a usted mismo significa que tú te vas a confrontar con tu pecado, que vas a reconocer que tú eres el peor de todos los pecadores, pero no te quedas allí. Tú vas a ir volando a Cristo, a tirarse a sus pies, adorándole por el perdón y por la misericordia que Él ha tenido contigo. Pero, ¿cómo hacemos esto cuando nuestra vida está llena de tareas, llena de demandas que consumen nuestro tiempo? ¿Cómo lo hacemos? John Stott, otro conocido autor, dice, él compara la cruz con una flamante fogata, con una gran fogata. Compara la cruz con una gran fogata y dice:
La cruz es el resplandeciente fuego en el que se encienden las llamas de nuestro amor. Pero tenemos que estar lo suficientemente cerca de Él para que sus chispas caigan sobre nosotros. Si tú no vienes a la cruz, como Él lo compara con ese fuego ardiente, no vas a recibir esas chispas que van a encender tu pasión por Cristo, tu pasión por el Evangelio. ¿Cómo mantenemos la llama de la pasión del Evangelio ardiente en nuestras vidas en medio de la llovizna de esta vida? ¿Cómo hacemos? Bueno, hermano, memoriza las Escrituras. Memoriza las Escrituras. Y ya sé que estás pensando que quizás no eres bueno en esto. Yo también no soy bueno en memorizar. Pero ora al Señor. Él es bueno. Él nos ayuda. Aún en nuestras incapacidades, Él nos ayuda. Quizás a veces nos sorprendemos de recordar versículos y decir, si yo nunca tuve tanta memoria. Y hoy me acuerdo, sí, porque Él es bueno y su Espíritu Santo está obrando en nosotros. Confía en Él, busca en Él y memoriza las Escrituras. Memoriza pasajes que te recuerden el Evangelio, que te recuerden quién es Cristo, que te recuerden lo que Él ha hecho por nosotros, que te recuerden quién eres tú, quién es Dios. Memoriza las Escrituras. Te voy a dar unos ejemplos. Memoriza 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos recuerda que Cristo, sin pecado, santo, inocente, sufrió, que fue tratado como un pecador. Y siendo Él sin pecado, recibió el castigo que nosotros, que tú y yo merecemos. Y nos otorga su justicia perfecta. Eso te lleva a Cristo, a sus pies. Medita en las Escrituras, memoriza las Escrituras. Si te encuentras luchando con pensamientos de condenación, con pecados que ya tú has confesado, que te has arrepentido, bueno, lee Romanos 8. Memoriza Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Chau tus pensamientos condenatorios. No, ¿quién te puede condenar? Hay muchos pasajes. Isaías 53, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5. Toda la Escritura nos habla de Cristo. También canta el Evangelio. Sí, canta el Evangelio. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto. Por eso necesitamos recordarnos constantemente lo que a menudo se nos olvida. ¿Qué se nos olvida? El Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor. Cuando vienen dificultades, nos olvidamos de quién viene nuestro sustento. Cuando cometemos pecados y nos sentimos condenados, como si el sacrificio de Jesús no fuese suficiente para el perdón de nuestros pecados, y cuando nos olvidamos de que debemos darles gracias por nuestra salud y provisión, nosotros ponemos fácilmente nuestra fe en nuestras obras, en lo que yo puedo hacer. Pero no ponemos nuestra confianza, nuestra fe, y no nos enfocamos en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos recordarnos constantemente el Evangelio. Por eso debemos meditar las Escrituras que nos lleven al Evangelio. Por eso debemos cantar el Evangelio, para que podamos constantemente recordarnos acerca de la gracia de Dios, acerca de la gloria de Dios, acerca de su poder para salvar, acerca de su gracia sobre nuestras vidas.
recordarnos sus promesas y que también Jesús va a venir y nos va a venir a buscar. Estas verdades nos ayudarán en tiempos de dificultad, de lucha, de aflicción, a mantenernos firmes en las promesas de Dios. Así que, hermano, buscas canciones que estén centradas en el Evangelio. Hay muchos hermanos que el Señor ha capacitado, que son grandes compositores, que muchos de nosotros escuchamos. Jonathan y Sara Jerez, Mauricio Velarde, Sergio Villanueva y muchos hermanos más que quizás nosotros no conocemos o escuchamos canciones y no. Que el Señor los usa y que ellos cantan el Evangelio. Cantan el Evangelio, como lo hacemos aquí en nuestra iglesia. Cantamos el Evangelio. También repasa cómo el Evangelio ha cambiado tu vida. Cómo el Evangelio ha cambiado tu vida. Mira para atrás. No hagas como el mundo, el pasado pisado, dice el mundo. No. Recordar nuestro pasado nos muestra algo. Nos muestra la maravillosa misericordia de nuestro Señor. Nos muestra la maravillosa que es la salvación del Señor. Cuando nosotros recordamos que éramos enemigos de Dios, cuando nosotros recordábamos que lo odiábamos, cuando nosotros recordábamos que no queríamos saber nada con Él, que no nos importaba nada acerca de Él, pero que Él en su gracia nos perdonó, nos restauró nuestra comunión con Él, para la cual Él nos ha creado, para tener una relación con Él, y que somos sus hijos. Debemos recordar de dónde venimos, de dónde nos ha sacado el Señor. Y por último, estudia el Evangelio. Sí, hermano, pero yo ya lo conozco al Evangelio, yo sé que tengo que hacer esto. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Está bien, sí, pero eso no es. No vas a llegar nunca a comprender las profundidades del Evangelio, pero aún así estudia. Estudia para crecer en tu pasión por lo que el Señor hizo por ti y por mí. Tú debes incrementar tu comprensión de lo que Él hizo. ¿Cómo voy a aumentar yo, cómo va a crecer mi pasión por lo que el Señor hizo si yo no conozco, si yo no entiendo, si yo no comprendo lo que Él hizo? Cuando yo comprenda qué es lo que Él hizo, cuando yo comprendo quién era yo, quién es Dios y qué hizo Jesús, realmente mi pasión por Dios seguramente aumentará. Y aunque nadie comprenderá las profundidades del Evangelio, debemos cada día esforzarnos por conocerlo un poco más. No te conformes, hermano. No te conformes con lo que conoces acerca de Dios. Por eso, anótate en el seminario. Sí. El seminario nos ayuda a pensar, nos ayuda a interpretar las Escrituras, nos ayuda a cómo nosotros debemos ver las Escrituras. Vemos el panorama de las Escrituras, que todas las Escrituras apuntan a Cristo, al Evangelio. Dios es el Evangelio. Anótate en el seminario. Estudia Romanos, estudia Gálatas. Uy, hermano, pero estudia. Toma tiempo. Allí se habla mucho acerca del Evangelio, acerca de la salvación. Comprométete con Dios a estudiar. No le temas a términos teológicos como expiación, como sustitución, como propiciación. Muchas veces escuchamos esto y yo pensaba, digo, cuando vamos al médico, ¿vieron que nos escribe la receta? Y tomamos, ¿qué dice acá? Y escuchamos propiciación, sustitución. No le tengas miedo a esas palabras. Estudia. Toma tiempo para estudiar. Hoy ha avanzado tanto la tecnología y en un sentido es de gran bendición. Hay muchas aplicaciones donde tú puedes tener muchas Biblias, muchos diccionarios bíblicos y muchos comentarios bíblicos. ¿No lo sabías? No, pero yo voy a bajar la aplicación de Facebook.
del diario Le, de, no sé, de Wish. No estoy diciendo que está mal, no. Pero ¿por qué no descargas, tomas tiempo para descargarla y estudiar, ponerte a estudiar? Sí. Estas palabras que nombra el hermano, no las entiendo. Bueno, toma tiempo, dedica. Aparta un tiempo de tu día en la semana para estudiar. Y no te frustres, porque todos comenzamos igual y seguimos igual. Nos cuesta mucho comprender porque nuestro Dios es tan grande que nuestra mente es tan pequeña. Y si Él no nos ayuda, es difícil que podamos aprender. Pero sí debemos esforzarnos. También escucha sermones que tengan que ver con el Evangelio. Hay tanto en internet, tantos hermanos que el Señor usa. El otro día hablaba con un hermano y le decía, no, porque había leído un libro de MacArthur. Y le decía, sí, porque había leído un libro de MacArthur. Igual le aclaré, digo, yo nombro a MacArthur porque entiendo que el Señor usa al hermano. Porque sé que hay hermanos que vos decís MacArthur. Pero siempre MacArthur, no hay otro. No, pero yo entiendo que el Señor usa MacArthur. No es MacArthur. No, yo entiendo que el Señor usa, es un hombre como tú y como yo. Que el Señor lo ha capacitado. Como a Piper, como a Núñez, como a Zuja, como a nuestro pastor Ángel, como a nuestro pastor Ramón. Hombres que el Señor usa, como el Señor usa a nuestro pastor en el seminario para enseñarnos. Busca sermones que hablen acerca del Evangelio, que hablen de Cristo, que hablen del pecado, que hablen de la condenación. Busca, indaga, estudia. No te quedes de brazos cruzados. Quien no quiere estudiar, quien no quiere leer, es porque no quiere. Si tú no sabes leer, dile a algún hermano, a tu esposa, a alguien que te ayude, que te lea, que te acompañe. Si tú no quieres, si tú no lo haces, es porque no quieres, hermano. Así que mi deseo no es dejarte una lista larga de cosas para hacer. No es ese mi deseo. Sino que mi deseo es que por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, tú puedas ver la importancia de que el Evangelio sea el centro de tu vida. Que tú puedas ver en las Escrituras, que el Espíritu Santo te ayude a que tú puedas ver la importancia del Evangelio en el centro de tu vida. En el centro de tu vida. Y así vas a ser transformado a la imagen de nuestro Señor. Y por último, me gustaría leer un himno que hemos cantado aquí. Creo que nuestros hermanos lo han cantado. Cristo, hazme ver tu cruz, se llama. Y me ha hecho meditar mucho. Este ha sido escrito por William Booth y Jamie Hussey. Y dice, sin límite océano de amor y salvación, Jesús desde el cielo nos trajo redención. Su sangre es preciosa que Él derramó por mí. Y libre es por todos y libre por ti. Y libre es por todos y libre por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí, hazme ver, Cristo, hazme ver tu cruz. Me siento yo tentado, mis culpas muchas son. Me dominan el alma, la arrastran hacia el mal. Mas solo en tu sangre la libertad yo vi, y libre es por todos, y libre por ti. Y libre es por todos, y libre por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por ti, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme ver tu cruz. Ya escucho de mi Cristo la amante y tierna voz. Aún mi fe aumenta el poderoso Dios al ver la gran corriente de sangre carmesí. Y libre es por todos, y libre es por ti. Y libre es por todos, y libre por mí. Si olvido del Getsemaní,
tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Señor, humillados estamos ante tu palabra, cuando somos llevados de aquí para allá por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, apartándonos del Evangelio. Cuánta tristeza en nuestros corazones.